Con Enjuta todo es más fácil. Imagínate llegar a tu casa y que esté todo calentito. Bueno, para eso tenés que tener un aire Smart de Enjuta. Te programas el horario, la temperatura, todo desde una app, la app de Enjuta desde el teléfono, por ejemplo, y funciona solo. Si vas a elegir un aire, toma una decisión Smart, elegí un aire acondicionado Enjuta. Enjuta, toda una vida contigo. Y como estábamos anunciando en el comienzo del programa, siendo hoy 25 de agosto, nos parecía más que oportuno aprovechar esta suerte de conciencia nacional que tenemos en las fechas patrias para ponernos a pensar un poquito en cuánto valoramos realmente todo lo que tiene que ver con patrimonio histórico, monumento histórico. Es verdad, tal vez no seamos un país donde se hicieron megaconstrucciones los españoles o los portugueses, está la excepción, por supuesto, de Colonia, Sacramento. Tal vez no seamos un país donde las civilizaciones indígenas dejaran una gran ciudad y un Machu Picchu. Pero bueno, pero lo que tenemos, ¿lo cuidamos o no lo cuidamos? ¿Lo valoramos o no lo valoramos? En concreto, esto surge por un caso bien puntual que está haciendo noticia, que está haciendo polémica en este momento en el departamento de Maldonado. Después, si quieren, podemos extender a un debate bastante más general, pero arranquemos por lo concreto. Han llegado muchos artículos de prensa sobre lo que está pasando allí, un supuesto proyecto de construir un edificio donde hay un monumento histórico. Nos está acompañando para este bloque quien integra la Comisión Departamental del Patrimonio de Maldonado, es un historiador, Mario Scasio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes de ir a la consulta puntual con él, les propongo repasar una crónica de Telemundo para una puesta a punto del caso, donde incluso hasta está la palabra del propio director de la Comisión de Patrimonio en nuestro país. A ver. La Comisión de Patrimonio trabaja junto a un equipo de arqueólogos en el análisis del terreno de la Parada 24 de La Mansa, donde se pretende construir un edificio de propiedad horizontal. Según explicó el presidente de la comisión, hay que esperar el informe final porque hasta ahora hay algunos resultados parciales. Se trata de la antigua batería de la Guada, que conforma junto con otras baterías, las que están en Isla Gorritis, la batería del medio y otra que estaba ubicada originalmente en la punta, de un sistema fortificado. Esto quiere decir que para entender un bien tenemos que tener a todos esos bienes claramente identificados. Sabemos que hay una iniciativa privada de proyecto de nueva construcción en el sitio. Hasta ahora lo que ha llegado a nosotros es el equipo arqueológico que ha sido contratado por el interesado a efectos de poder delimitar mejor qué elementos debemos cuidar en el sitio y qué elementos, qué área del sitio puede quedar utilizable para un proyecto. La Junta Departamental de Maldonado aprobó una excepción que, según entiende Rey, fue apresurada. Yo creo que la Junta se adelantó un poquito. La Comisión tiene un poder de decisión sobre este tema. Y nosotros, hasta no estar muy tranquilos de que los restos arqueológicos no van a ser afectados, evidentemente no vamos a aprobar ningún proyecto. Tenemos que garantir el sitio porque es un sitio importante en la historia de Maldonado. Rey explicó que hay dos departamentos de la comisión que trabajan en este caso y que el proyecto deberá presentarse una vez que termine el trabajo de los arqueólogos. Además indicó que deberá contemplar no solo la arquitectura, sino una razón paisajística. Bien. No lo comenté, pero Scasio también es integrante de la Comisión justamente de Patrimonio de Maldonado, ¿no? O sea que está muy al tanto de todo lo que se está cocinando en este momento en torno a esta situación. Y en el arranque del programa yo evocaba la famosa frase de la piqueta fatal del progreso, ¿no? Estamos ante una situación de esa naturaleza. ¿Qué tiene además de extraño? Porque hay un montón de cosas que se suman a la polémica objetiva, ¿no? De progreso, desde esa mirada versus preservación patrimonial, preservación de costa, ¿no? Hay algunas cosas más que se suman, en este caso puntual, que complejizan bastante más la cosa. Scasio, le doy la derecha para hacernos una puesta a punto a usted. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Sí, yo soy miembro de la Comisión Departamental de Patrimonio, no de la Comisión Nacional. Hace 25 años, 5 veces reelegido por distintos gobiernos municipales, del intendente Antía, del intendente Oscar de los Santos, todos han confiado en mí. Desde el punto de vista, usted preguntaba qué otros elementos hay. Sí. Y yo creo que hay un elemento nacional, un elemento local, dos elementos locales. El elemento nacional general es la pérdida de valores que hemos tenido en todos los aspectos, ¿verdad? Es decir, la pérdida del valor, de los valores trascendentes del individuo, ¿verdad? Aquello que en un principio se decía, bueno, Dios, la patria, esos elementos han desaparecido de la realidad de la gente, ¿verdad? Es decir, no lo sentimos como valores trascendentes. De distintas corrientes políticas, filosóficas, todo eso se ha ido borrando, ¿verdad? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y por qué hay tantos suicidios en el Uruguay? ¿Por qué? Porque no hay valores trascendentes. El individuo no cree en su trascendencia espiritual, ¿verdad? Es decir, menos va a creer en el valor patrimonial por supuesto, del resto de, la patria, de algo de piedra. De Artigas, cuando todo se pone, entre comillas, ¿verdad? Es decir, bien, si usted habla con un estudiante, le pregunta qué es el 18 de mayo, qué es el 19 de junio, qué es el 25 de agosto, ¿qué le van a decir? Que es el día de la nostalgia. Claro. Por supuesto. ¿Qué idea tiene ese muchacho? Ay, me viene con esas cosas. Bueno, esos son los valores que hemos trascendido, esos son los valores que hemos explicado. Sin embargo, en Maldonado hay otro problema, que agrava la situación. No sería lo mismo en Minas, no sería lo mismo en Paysandú. A ver. ¿Por qué? Porque Maldonado en la década de 1940 tenía 6.000 habitantes. En 1963, que fue el censo, tenía 15.000 habitantes. Ahora tiene 120.000 habitantes. En Aiguá, en el departamento de Maldonado, la población de Aiguá tiene más sentido de su identidad local, o de San Carlos, tiene más sentido de su identidad local de que la tiene la población de Maldonado. ¿Verdad? Ahora me voy entendiendo. Hay muchos extranjeros viviendo además. Y locales. Cuando juega la selección de Maldonado contra Rocha o contra Minas, hay más hinchas de Minas y de Rocha que de Maldonado. Lo sigo. Usted, a ver, ¿cómo le transmite un abuelo a su nieto de Tupambaya? Póngale. Bueno, aquí ocurrieron una batalla en 1904 y en el campo de fulano y hay cosas. En Maldonado, ¿dónde lo va a encontrar eso? En su padre que es de Rocha, de su madre de Minas, su abuelo es de 33. No lo va a encontrar. Y los que lo enseñan, los que educan, ¿de dónde son? ¿De dónde son? Si son cargos nacionales. Yo fui concejal municipal en la pasada administración. Queríamos poner en un pilar que existe dentro del predio de la inspección de escuelas, que antiguamente era una plaza que fue cedida por la Intendencia de Maldonado para construirse la inspección de escuelas y 2 escuelas. Si yo le digo que en Maldonado, en la década del 40 del siglo pasado, había 5 plazas que han desaparecido porque se entregaron para locales escolares, o para club de fútbol, o para club de bochas. Bueno, eso indica pérdida de identidad, ¿verdad? Sin duda. Vamos concretamente al caso, si le parece, al edificio en cuestión. Los cargos son de educación, inspecciones, inspectivos, directores, son nacionales. O sea que si usted es de Trinidad o usted es de Tacuarembó, ¿con quién va a competir? Con su gente de alrededor. Pero si usted es de Maldonado, va a competir contra todos los departamentos, porque todos se van a venir para Maldonado. ¿Verdad? Claro. Entonces fuimos 3 años seguidos a la inspección de escuela para decirle que en ese pilar que estaba allí había una placa que decía calle José Pedro Varela, para ponerla de nuevo la placa, y que decir que esa era una plaza de carretas antes. Nos encontramos con 3 inspectoras distintas departamentales que había que explicarle qué era esa situación. Claro.
Claro. Bueno, eso, entonces, a ver, ¿quién enseña historia a los de Maldonado? Bien, Si pero usted a me ver, dice qué importancia tiene ese hecho, sí. ese lugar, Ahora, ¿dónde estamos? ¿Estamos Perfecto. en la batería de la Guada? ¿Me puede llevar hasta ahí? eso mismo. Bien. Por eso ¿A usted me quién le preguntó, tendremos que usted explicar dijo, qué hay es el cosas lugar? generales y Sí, cosas locales. Bueno, bien. esas son las cosas generales que sí. Bien. De las cosas locales, Sí. muy bien. Esa zona, la Bahía de Maldonado, era el punto de arribada desde el siglo XVI, o sea, desde el 1500, era el punto de llegada a la entrada del Río de la Plata. ¿Por qué? Usted se imagina que la navegación a vela desde Europa llevaba 4 meses llegar, ¿verdad? Y ese era un lugar donde usted podía parar un barco, bajar las barricas en chalupas, en embarcaciones, implicarlas en la arena, y tenía un arroyito, que se llama la Guada, ¿no? La cañada de la Guada, donde se podía rellenar esos barricas, ¿verdad? Y proveer a los barcos. Estamos hablando que generalmente la navegación se salía a fines de otoño de Europa, se pasaba a la línea ecuatorial y llegaba a los primeros meses de verano, ¿verdad? Generalmente ese era el ritmo. O sea que con calor, ¿verdad? Había que rellenar el agua que solo era para tomar, ¿verdad? Para cocinar, para lavarse, Bueno, esa película que le muestran a todos los marineros afeitados. Que no es ¿verdad? Bueno, era con agua salada. Sí. Entonces ese es el lugar de provisión de agua. Entonces cuando se instaló la población y se quiso defender esa bahía, lo primero que hizo fue instalarse una batería al lado de esa bahía, Claro. de ese lugar de desembarcadero y del lugar de provisión de agua. O sea que eso se instaló desde... La ciudad se fundó entre 1755 y 1757 y la batería ya en la primera conflagración que hubo, que fue la Guerra de los 7 años, ya se fortificó el puerto y se hizo una batería. Y que después se fue reformando varias veces. ¿De quién es propietario de ese lugar, Bueno, de ese eso padrón pasó donde está la que batería? Desde fines del siglo XIX, que hubo una tendencia, Maldonado, bueno, a restaurar la Torre del Vigía, por ejemplo. Sí. Se trajo el marco de los Reyes, que era un marco del Tratado de 1750, que estaba en la Sierra de Carapé, y se trajo a la plaza, lo que se llamaba el Recreo, donde está la Torre del Vigía. No tuvieron más, de forma más fácil de acceder a piedras cortadas, que en vez de traerlas de las canteras del Cerro Pelado, que existen todavía, las trajeron de la costa de la explanada de la batería entre 1895 y 1897 para colocarlas alrededor de la Torre del Vigía y colocarlas abajo donde se colocó el Marco de los Reyes. Es decir, que esa se empezó a desmantelar en esa época. Claro. Y a principios de siglo, que yo les traje fotos para eso, a principios de siglo un señor sacristán construyó una casa arriba de la batería. ¿Por qué? Porque frente a esa casa, a esa construcción, había un muelle de hierro que era los que cargaban calizas de las canteras de calizas de la laguna del Sauce para traer para Montevideo. Entonces había lo que le decían el muelle de fierro. Y este era casado con la hija del propietario, Ambrosio Gómez, que era el propietario de la cantera, y hizo una casa arriba. Además era un agente marítimo. Es decir, que eso salió del dominio público, digamos, por la construcción de algo de que en ese momento nadie lo consideraba oportuno. Que hoy sería una locura. Nadie consideraba que eso era un valor a conservar algo. Eso. Lo que se conserva, es decir, se conservaban piedras de la explanada, yo le llegué a ver, pero lo que se conserva es un muro de cemento armado que se le hizo, ustedes habrán oído hablar, un temporal que fue el 10 de julio de 1923, que fue la sudestada más formidable que hubo, que el mar se elevó 3 metros 30, 3 metros 50, ¿verdad? Que fue lo que rompió la famosa muralla sur de Montevideo, que derrumbó todo lo que llamaba el Bajo de Montevideo, la calle Yerbal, lo que destrozó todo la explanada y el muelle del Hotel de los Positos, ¿verdad? Eso que arrasó con todo eso, y que en Maldonado, en Punta del Este, en José Ignacio, y los que conocen la playa de José Ignacio, hay un barco de 100 metros de largo, que era el de Bonnier, que era un vapor belga, que lo puso en seco en la playa. Bueno, ese temporal le pegó al muro de la batería, y el propietario, que tenía la casa arriba, le hizo un muro de cemento alrededor, pero que reproduce exactamente lo que dice la descripción de
del ministro de la Real Hacienda de Maldonado, que fue el que se encargó de reconstruir las baterías de 1795, que dice, es un hemisemi-hexágono, dice. Bien. O sea, y si ustedes ven la forma del muro, reproduce exactamente lo que es el muro de la batería. Pero ¿de quién es hoy ese terreno? Ese terreno salió del dominio público, Sí. es decir, que es de dominio privado, pero en 1984, cuando ya estaba derrumbada la casa de arriba, se declaró Monumento Histórico Nacional, como todo el cordón de la batería. Entonces, hoy estamos ante la situación de un monumento histórico nacional que va a ser, no sé si tirado, demolido o qué, pero de alguna manera se llegó a un acuerdo comercial con un privado para construir un edificio ahí. A ver cómo es la cosa. El que es el custodio del bien patrimonial es la Comisión Nacional de Patrimonio. Sí, que escuchábamos a su director, Willy Rey. Por cosa extraña, y como dijo se adelantó la el Junta. arquitecto William Rey, el empresario inició el trámite en la Intendencia de Maldonado, en la sección urbanismo Sí. de la Intendencia, obtuvo el permiso de construcción y fue refrendado por la Junta Departamental. Bueno, por eso, a Y eso vamos. desde ahí se inició, al revés, ¿no? Y si ahí se inició el trámite... Ante la Lo Comisión que pasa Nacional es que de el Patrimonio. propietario cercó todo el previo, es decir, con chapas, como para empezar a construir, ¿verdad? Ahora, uno se imagina, a ver, es un empresario brasileño, aparentemente un hombre que ya ha hecho una inversión muy importante en la zona y que reside en la zona en tiempo, pero él compró ese bien sabiendo, porque eso fue la declaración de bienes hace 39 años. Es el señor empresario, lo compró sabiendo que eso estaba grabado Como patrimonio como histórico patrimonio. y sabiendo las consecuencias de lo que supone comprar Por una supuesto, tierra que tiene un patrimonio por histórico. supuesto. O sea que el señor capaz que lo que anticipaba era que iba a poder burlar todo eso y construir. O le dijeron que se podían allanar todas esas circunstancias. Bueno, a eso voy. Bien, le pregunto. Ese señor contrató a 2 arqueólogos y los arqueólogos hicieron una prospección, de la cual no la conocemos, recién se van a presentar, ya se presentaron ellos en la Comisión de Patrimonio departamental, antes de comenzar la prospección. Uno de ellos dijo que tenía experiencia en prospecciones submarinas. Bueno, eso está, Sí, pero no deja de ser una pericia particular. perfecto. Es decir, si los 2 señores que están acá, que son abogados, yo soy médico, ¿no? Pero si yo los contrato a ellos porque me defiendan a mí, me van a defender mi posición, ¿verdad? Si yo contrato a técnicos, me imagino que van a exponer algo que esté de acuerdo con lo que yo los estoy contratando, porque el que los contrata Pero es ¿quién el que empieza a decide? hacer las obras. Sí, pero al final, ¿quién tiene la última palabra? La ¿Quién la va a Comisión de tener? Patrimonio. Pero Si la Comisión de Patrimonio dijera no se puede construir ahí, no se debe poder construir. y si construye, ¿qué pasa? Bueno, de repente se le dijo, se va a construir, aparentemente lo que se va a construir es un edificio de apartamentos de por lo menos 3 pisos. A ver, si yo vendo apartamentos sobre la playa con acceso directo a la playa... Es un negocio millonario, estamos de acuerdo. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto me pueden poner de multa? Está. Bueno, a eso voy. O sea que por más que la Comisión de Patrimonio diga no se puede, Sí. tal vez el empresario prefiere pagar la multa. Ahora, no se olvide, si vieron la vista... Estamos viendo imágenes. Se vieron las usted hable. imágenes, ¿verdad? Sí, Hay por imágenes de supuesto. dron. ¿A cuánto está eso de distancia del borde del agua? Nada, está ahí. Bueno, menos de 100 metros, ¿verdad? ¿El código de aguas qué dice? 200 metros, ¿no? 250. ¿no? 250. ¿Al lado? Perfecto. De la ribera de la marea más alta. Bueno, es un bien patrimonial, perfecto. Se puede adquirir, sí. Ahora, la prospección. A ver, ¿ustedes vieron dónde están hechos los agujeros? Donde se removió la tierra, ¿lo vieron? Sí, en imágenes. ¿Están todos? Yo les traje fotos de la batería del medio, que es una batería que se reconstruyó porque la batería que inicialmente inicialmente estaba, esto lo hizo la actual administración departamental, ¿no? Sí, fue una labor muy importante. La batería del medio, que es la que está colocada en la parada de 17,5, eso que se refería a William Rey, había 3 baterías sobre la bahía y 4
Punta del Este, en la isla de Gorriti, la batería del medio pasó una cosa, que el camino inicial que iba hacia Punta del Este es la parte, digamos, más al norte de la Rambla, pero después la Rambla se le hizo una isla central, un cantero central, y después se hizo una nueva avenida del otro lado. Eso se hizo en la década del 40, 50. ¿Qué pasó? Al hacerse la extensión hacia el otro lado, se comieron la duna de ese lado. Por lo tanto, la duna que necesita rehacerse, ¿verdad?, es decir, y la batería estaba detrás de una duna, el mar avanzó y se comió la duna que estaba delante de la batería y la descalzó. Bien. ¿Verdad? No porque se elevó el mar, como dicen. No, ese es un fundamento que yo tenía un tío que era el primo de mi padre, que era arquitecto escaso, que luchó porque la Rambla Sur de Montevideo se preservaran los médanos de Carrasco y de Punta Gorda, ¿verdad? Lo que está detrás del otro lado. ¿Por qué? Porque si se construía sobre los médanos iba a pasar lo mismo, que era lo que criticaba lo que había hecho en Piriápolis, ¿verdad? Exacto. Que era construir la Rambla sobre los médanos de la playa, por lo cual desapareció la playa de Piriápolis hasta que no se hizo, se largó el espigón, ¿verdad?, del puerto, que ahora se volvió a hacer porque se sacó el giro del agua, ¿verdad? ¿Cuánta conciencia les parece que tenemos realmente con este tema? Porque uno escucha, y siendo el caso concreto, ¿no?, el caso puntual no solo el valor histórico patrimonial, no deja de ser una de las playas más tradicionales, además, que tiene. Es la playa el tradicional paisaje de Maldonado. Exacto. Es la bajada de Maldonado. No va a estar más, que y va a quedar llama seguramente en manos de los dueños de los apartamentos que bajan con su poco que playa privada. La ¿no? Avenida Entonces, España, que llega hasta ahí, el camino que está al costado, que se ve todavía en un pedazo, el camino era empedrado, porque ahí bajaban las carretas hacia el puerto, que era inicialmente, porque ahí estaban los muelles. Permítame dar una vueltita de panel, porque si no lo vamos a tener que despedir y no le van a poder hacer alguna pregunta o reflexión. Pablo, como abogado. Yo no sé mucho. No tenés por qué preguntar si no querés. El tema sé que el permiso de construcción está sujeto a la aprobación de la Comisión de Patrimonio y si no, no se puede construir. Bueno, punto. pero el problema es que se puede y pagan la multa. Entonces, finalmente, ¿qué valor tiene la palabra final de un... Lo que yo veo acá es lo siguiente. A ver, ¿cómo se contrapone lo que es el valor histórico y patrimonial con el económico? Con el negocio para el departamento, claro, la mano de obra. Maldonado, según el Instituto Nacional de Estadística, si no me equivoco, tiene un 6,5% de su ocupación. Creo que está en tercer lugar dentro de los departamentos que tienen menos desocupación. Producto también de este auge de la construcción que se está dando hoy en Punta del Este. De la inversión. Y la inversión que está viniendo, ¿no? No solo construcción, edificios, shopping. Exactamente. Entonces, ¿cómo compatibilizar el tema del trabajo, la inversión, ¿verdad? El famoso riego de lo que se habla, ¿no? De la economía fernandina con estos problemas no, sino con la existencia de estos supuestos entre la Comisión de Patrimonio, que son muy valorados, por supuesto. Pero no tendría que haber un acuerdo, en Claro, algún punto un acuerdo. ¿Cómo poder poner en la Porque balanza, siempre ¿no? vas a poder aceptar nuevos inversionistas. Por eso, esa ¿Tenés cuántos situación kilómetros de costa? En proyectos de estas características, que son millonarios, conozco algunos que son millonarios, con el acervo cultural de un departamento, Bien. que las dos cosas son necesarias. Fernanda. Creo que el presidente Willy Rey, el presidente de la Comisión de Patrimonio, justamente iba a eso, por lo menos en las declaraciones que escuchábamos, en el tema de no entorpecer, no dañar, no ir en contra de lo que es el patrimonio histórico. Él hablaba de limitar o ver que Quería obviamente asegurarse de que nada de esto fuera... Exacto, que nada de esto fuera dañado y que además... Pero viste que la zona que está delimitada como para empezar a construir lo incluye Sí, yo la verdad de arquitectura no tengo idea, así que confío en el acuerdo que puedan llegar y me pareció que tenía buena voluntad el presidente de la comisión en este acuerdo, que me parece clave. No se tiene que hacer porque siempre una cosa o la otra, pueden hacerse en conjunto. Bien, ¿vale? Sí, entiendo que se pueden hacer en conjunto. Lo que no puede pasar es que lo económico esté por arriba de todo. Entonces, a ver, lo histórico existe y es importante que permanezca también. Totalmente. Porque tiene una razón de ser. O sea, porque si no, mañana vamos a construir arriba de
no sé, tiramos Palacio Salvo. Sí, todos los monumentos históricos que tenemos, o sea, la historia la tenemos que mantener. Totalmente es una locura. No tenemos conciencia en absoluto de preservación de patrimonio de ningún tipo, y eso trasciende todos los partidos políticos, porque vemos la cantidad de casas y de edificios y lugares que se han ocupado, ya sea en la costa o en las propias ciudades, demoliendo cualquier cosa. Después van todos a Europa y dicen qué fascinante, todo, cómo están las casas, qué bien conservadas las ciudades, no sé qué. Y acá se tira abajo sin, dale que va, que es tarde, y si hay plata por medio, dale, se exonera, se tira. El caso paradigmático es el de San Rafael, en Maldonado, ¿no? Bueno, sí. Eso nos quedamos todos... Y qué curioso que con ese antecedente, porque además tampoco es que el nuevo proyecto fluyó con una naturaleza brutal. Lo iban a mantener. Con ese antecedente, ¿no? Llama la atención que Maldonado esté otra vez con una polémica. Tenemos que despedirlo, así que le pido breves casos. Dos precisiones sobre lo que decía el doctor acá. Es cierto, ¿no? Es decir, que, a decir, para hablar como los porteños, billetera mata patrimonio, ¿verdad? Es decir, y existe una, una permisividad de la Junta Departamental porque los intereses inmobiliarios, es decir, en la Comisión de Obras, son predominantes, ¿verdad? Y es cierto. ¿Es verdad que hay uno de los ediles que tiene...? Bueno, no me consta, pero no lo podría ejemplificar. Pero existe inversión. Perfecto. Necesitamos una inversión. No hay duda que necesitamos inversión. ¿Es la única? De verdad, no hay duda. Tenemos a Maldonado lleno de trabajadores de cuidacoches, que es para decirlo, sí, que duele verlo. Una mendicidad encubierta, ¿verdad? Y vienen a trabajar gente joven de 20, 30 años. Por supuesto que necesitamos hacerlo. Mi madre tiene 101 años y vive a una cuadra de la plaza y le duerme le duerme ahí en el porche de la casa al lado de la ventana del dormitorio. Bueno, ¿qué hacemos? Ponen cartones y se acuestan ahí. Bueno, por supuesto que necesitamos inversión. Por supuesto que necesitamos inversión para que los valores se equilibren socialmente. Por supuesto que sí. Pero no en cualquier lado ni a cualquier precio. ¿A costa de qué? Claro, ¿A costa de qué? A ver, olvídese de la parte histórica. En esa batería, vamos a empezar, el 3 de febrero de 1813 fue el combate de San Lorenzo. El combate de San Lorenzo fue una expedición de Montevideo enviada por Vigodé para arrear ganado y saquear un convento que se llamaba el convento de San Carlos, en lo cual San Martín los emboscó, le mataron el caballo, casi lo matan a él. El segundo jefe, que era de la familia de Bermúdez de Maldonado, le pegaron un balazo en la rodilla, le amputaron la rodilla. Y hay una marcha famosa militar, que es la marcha San Lorenzo, ¿verdad?, que es hecha por un carolino, Cayetano Silva. Todo eso lo conoce. El 6 de febrero, 3 días después de eso, en esa batería, el comandante militar de Maldonado dispersó una flotilla española que iba a buscar trigo. O sea, allí. toda la historia que tiene lugar, además, a ver, ¿no? ¿quién lo conoce eso de Maldonado? El comandante Maldonado se llamaba Francisco Antonio Bustamante. Era un carolino y era el comandante militar de Maldonado. A cañonazos dispersó una flotilla española que venía. Es caso, le invito otro día y nos sigue contando, porque es fascinante. Usted además da por sentado que hay cosas que sabemos y yo confieso que me supera ampliamente. Pero le agradezco de verdad la presencia y ojalá que, bueno, cuanto más voces puedan sumarse públicamente a por lo menos debatir esto que parece inminente, bueno, se pueda hacer una reflexión un poquito más profunda, ¿no? Como quiero que la gente de Maldonado vea este programa, y son todos muy conocidos en Maldonado. Muchas gracias. Espero que la gente también tome conciencia de eso. Y viva la patria, que la patria sigue existiendo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Escaso. Hoy cuando llegué a Montevideo, en la Plaza de la Bandera no estaba ni colocada la bandera. Y el escudo nacional que está abajo está tan grafiteado que ni se ve. Así que no me hablen de patrimonio. Muchas gracias, Escaso, de verdad. Un placer haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias a nuestros amigos de la Bacha por el cafecito de todos los viernes. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.